Hola, ¿cómo están? Soy Cana San Martín, técnico operador de sonido, consultor acústico, diseñador de plugins y docente. Mi vida cotidiana es el audio, trabajo con algunos artistas que tal vez conozcan, como Luke, Raversuit, Garabat, entre otros. Y bueno, de las herramientas que utilizo en mi vida cotidiana, las cuales a veces alternan el estudio y el vivo, aparece una marca en particular, sobre las cuales le voy a hablar hoy, que es Austrian Audio. Me siento particularmente muy cómodo con los productos de Austrian. Los conocí no hace muchos años a través de Más4 Audio Video y me sorprendió gratamente no solamente la calidad de audio, ¿sí?, sino también esa versatilidad que podía tener de llevar el sonido que me gusta del estudio, por ejemplo, al sonido en vivo. Estudiando un poco, antes bueno, fui uno de los primeros usuarios en mi país, en Argentina, y tal vez uno dice, vamos a hacer una apuesta. Estudié un poco los productos, me resultaron muy interesantes, pero la sorpresa fue cuando los probé. Encontré una versatilidad enorme, sorpresivamente la diversidad de los productos mantenían una determinada coherencia en el audio, y ahí fui descubriendo de que, por ejemplo, las cápsulas cerámicas, las RK6 o la 12, los iba a encontrar en micrófonos de la línea del OC818 o del OC18, pero también en el 16. Entonces, en el tour, en donde quizá a veces uno no quiere llevar una microfonía tan cara y en donde uno puede pensar que esto puede ser frágil, como el 818, encontré que tenía prácticamente el mismo sonido en el OC16 y me acompaña en tambores, me acompaña en guiras, me acompaña en overheads, me acompaña en guitarras. Un micrófono que está a la altura de las grandes marcas y como les decía, no envidió el audio del estudio también en el tour. Pero no solamente la cuestión tímbrica era mi preocupación. La contaminación, uno a veces piensa que, bueno, material de estudio suele ser sensible, suele respetar las tímbricas porque tiene patrones morales muy abiertos. No sucedía, ¿sí?, que en estos micrófonos tenía altos grados de contaminación. Empecé a estudiarlos un poquito más, me encontré con el concepto del Open Acoustic, ¿sí?, que es una tecnología de la marca, la cual no solamente la implementan en sus micrófonos de condensador, sino que también lo utilizamos en los micrófonos dinámicos. Y ahí fue otra de las grandes sorpresas que me encontré, porque este micrófono se convirtió en uno de mis caballitos de batalla, sobre todo para aplicaciones de tour en donde tal vez las exigencias son un poco más fuertes. Un micrófono que empecé utilizando en voces, terminé utilizando en un montón de aplicaciones de instrumentos, sobre todo en instrumentos de percusión. Es un micrófono el cual tampoco me resultó extremadamente caro, lo cual me permitió estoquearme y tener una gran cantidad y mantener una interesante cohesión entre todos los instrumentos, voces, y hasta incluso lo he utilizado para públicos, y el resultado fue muy grato para mí. Pero no solamente en lo tímbrico, sino también en la limpieza. En determinadas situaciones, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes, van a ver que los entornos acústicos no fueron los más favorables, pero en los audios que les voy a mostrar van a escuchar que se respeta muchísimo la tímbrica del instrumento y la contaminación es extremadamente baja. Puesto esto, de a poco fui sumando a mis setups de micrófonos de otras marcas los micrófonos de Austrian, y paulatinamente en algunos casos se fueron hasta reemplazando. Siempre es interesante escuchar la devolución del artista, y en muchos casos lo que me decían es: hoy traes los micrófonos negritos con rojo esos. Y más allá de que quizá en la actualidad mi aplicación tenga mucho que ver con el tour, yo no quiero perder esa versatilidad del uso en el estudio también. Uno apareja el tour con altos niveles de presión sonora, pero en el estudio también ocurre, sobre todo cuando hablamos de instrumentos de percusión. Para mi sorpresa, mi límite no eran 148 decibeles SPL en el OC16, sino que en algunos casos, sobre todo en tambores, he probado el OD5 y también el OC7, que soportan hasta niveles del orden de 154 decibeles SPL. Y bueno, como les decía, mi sorpresa fue extremadamente grata. Encuentro sonidos muy naturales,
las tímbricas se respetan muchísimo y no estoy teniendo deformaciones considerables a esos niveles de presión sonora. Bueno, y en mi experiencia particular de hace más de 2 años de estar dándole golpes a estos micrófonos, porque creo que la palabra es esa, el poder haber migrado el estudio y el vivo constantemente en el uso, hacía que todo lo que yo me acostumbraba a escuchar en el estudio pudiera hacerlo en el vivo sin tener que estar preocupándome tanto por el feedback, porque entre el 505 y el 303 me encontré con que sorpresivamente no tenía una retroalimentación considerable en situaciones de exposición a ruidos intensos, a monitoreos muy cercanos, o incluso a contaminación de sistemas. Después, hablando de versatilidad, bueno, como les había comentado, el 818, además de la gran cantidad de patrones polares, me ha permitido poder llevar esas tímbricas del estudio al vivo sin ningún problema. Y después, a ver, con respecto a los instrumentos, que si bien he utilizado mucho más los 505 y los 303, la particularidad de los OC7 y sobre todo de los OD5, de poder moverlos, habilita que en algunos casos, cuando es difícil de poder poner el pie en el lugar óptimo o uno tiene que trabajar con clamps, igualmente pueda posicionar el micrófono en donde uno considera que va a obtener una buena tímbrica, y de hecho lo obtiene. Respecto a los niveles de presión, con los instrumentos de percusión sobre todo, y para el tipo de artistas con el que trabajo, es fundamental el poder no tener deformaciones considerables a niveles de presión alto o a niveles de contaminación muy altos, sobre todo en presencia de baja frecuencia, y esto es lo que resalto mucho de la marca. Me encuentro con que en situaciones de máxima limpieza y en situaciones de altísima contaminación no tengo diferencias considerables en ambas tomas. Resumiendo, me parece que Austrian no es solamente una marca, sino que es como una declaración de calidad y de rendimiento sobre todo. Me ha sido un lindo nexo entre el estudio y el vivo, dos mundillos en los cuales coexisto, y muchas veces me cuesta distinguir en cuál de los dos estoy. Esta versatilidad me ha dejado muy cómodo y sobre todo creo que me ha permitido darle aportes extra a ambos mundos, que quizá con otras herramientas tal vez hubiera tenido que trabajarlo un poquito más. Así que bueno, espero que también puedan probarlos y que tengan tan buenos resultados o mejores de los que he obtenido yo tan gratamente. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá que en el próximo Rider nos encontremos con uno de estos.